Una anciana entra en una joyería de lujo y es tratada con desconfianza. Sin pruebas, la gerente la acusa de robo ante todos, pero un hombre entra y revela quién es ella realmente. La madre del nuevo dueño de la cadena acababa de ser humillada, y el país entero lo vio. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana del jueves llegó a Madrid con ese cielo grisáceo típico de los días que anuncian lluvia. En el barrio de Salamanca, entre edificios espejados y escaparates relucientes, la joyería Aura Real destacaba como un templo del lujo. Sus puertas de vidrio blindado reflejaban la concurrida calle de Serrano, donde coches de alta gama se deslizaban en medio del tráfico lento de la capital española. La fachada ostentaba el nombre de la marca en letras doradas, y los escaparates externos exhibían piezas que costaban más de lo que muchos españoles ganarían en una vida entera. Dentro del establecimiento, el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, y un perfume francés discreto flotaba en el ambiente como una nube invisible de privilegio. El suelo de mármol italiano reflejaba las luces estratégicamente posicionadas. Las paredes estaban revestidas con un papel tapiz texturizado en tonos neutros y cuadros abstractos carísimos decoraban los espacios entre las vitrinas. Todo allí había sido pensado, calculado y ejecutado para transmitir un mensaje claro de exclusividad, poder y distinción. La joyería Aura Real no era solo un lugar para comprar joyas, era un símbolo de estatus, un filtro social silencioso que separaba a quienes pertenecían de quienes solo pasaban por delante. Doña Beatriz bajó del autobús 2 paradas antes de lo habitual. A sus 72 años, conservaba una postura erguida que delataba décadas de enseñanza en las aulas, corrigiendo la postura de los alumnos, escribiendo en la pizarra, cargando pilas de exámenes para corregir en casa. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, sujetaban con firmeza un bolso de cuero sintético que acompañaba sus pasos desde hacía más de 10 años. Era un bolso sencillo, de esos que se encuentran en los mercadillos populares, con el cuero ya desgastado en las asas y pequeños arañazos en los laterales que contaban historias de uso diario. El vestido floral discreto, comprado en una tiendecita del barrio de Vallecas durante una tarde de sábado, estaba limpio y bien planchado, pero era imposible no notar el desgaste natural del tejido en las costuras y el color levemente desvaído que delataba innumerables lavados. Los zapatos bajos, cómodos y prácticos, completaban la imagen de una mujer sencilla, de esas a las que la vida enseñó a valorar lo esencial y a desconfiar de lo superfluo. Caminó por la acera observando los escaparates con curiosidad respetuosa. No era común frecuentar aquella zona de la ciudad. La distancia entre su mundo y aquel barrio no se medía solo en kilómetros, sino en abismos sociales que pocos se atrevían a cruzar. Su rutina se dividía entre el piso de alquiler en el barrio de Usera, donde vivía desde hacía décadas, las visitas a antiguas alumnas que ahora eran juezas, fiscales y abogadas exitosas, y los encuentros semanales en la parroquia del barrio, donde aún ayudaba en el grupo de alfabetización de adultos. Pero aquella mañana, algo la había traído hasta allí, algo que ella misma no revelaría tan pronto, un propósito guardado en el fondo del pecho como un secreto precioso. Se detuvo frente a la joyería Aura Real, observó su reflejo en el cristal espejado de la fachada y respiró hondo, llenando los pulmones de coraje. No había nerviosismo en sus ojos castaños, solo una serenidad que venía de quien ya ha vivido lo suficiente como para no dejarse afectar por apariencias engañosas o juicios precipitados. La puerta se abrió automáticamente cuando se acercó. El sensor identificó su presencia, pero no su importancia. Doña Beatriz entró con pasos tranquilos, su mirada recorriendo las vitrinas iluminadas donde collares de diamantes, anillos de esmeraldas y pulseras de oro blanco descansaban sobre almohadillas de terciopelo. Había pocos clientes a esa hora. Una mujer elegante, con gafas de sol Chanel y un bolso de Hermès, examinaba un conjunto de pendientes acompañada por una vendedora de sonrisa impecable.
Un hombre con traje de raya diplomática hablaba por el móvil mientras esperaba ser atendido. Y estaba Lorena. Lorena Montesinos dirigía aquella sucursal de Aura Real desde hacía 3 años. Había ascendido de cargo rápidamente, no precisamente por competencia técnica o habilidad con los clientes, sino por saber adular a quien era necesario en los momentos adecuados y despreciar a quien consideraba irrelevante para su trayectoria ascendente. A sus 38 años, vestía un conjunto de sastrería negro que había costado 2 salarios de una profesora jubilada, y su cabello rubio platino estaba recogido en un moño impecable que le había llevado 40 minutos construir por la mañana. Maquillaje perfecto, aplicado por manos profesionales, uñas hechas semanalmente en un salón de lujo de la calle Ortega y Gasset. Perfume importado que costaba más que el alquiler de muchas familias españolas. Lorena era la personificación de lo que la joyería quería transmitir al mundo, al menos en la superficie pulida que ella presentaba. Por dentro, guardaba una colección de prejuicios heredados de una crianza elitista, prejuicios que rara vez eran confrontados en aquel ambiente protegido donde trabajaba. Había aprendido desde temprana edad a juzgar a las personas por la ropa que vestían, por el coche que conducían, por el barrio donde vivían. Y nunca, en todos esos años, había sido cuestionada seriamente por ello. Cuando doña Beatriz pasó junto a ella en dirección a una de las vitrinas del fondo, Lorena la siguió con la mirada. No fue una mirada de bienvenida, fue una mirada de desconfianza, de esas que escudriñan y juzgan antes incluso de que se intercambie una sola palabra. La gerente tocó discretamente a la vendedora Paula, una joven de 20 y pocos años que aún creía en la atención humanizada. «Paula, entiende una cosa», murmuró Lorena en tono bajo pero firme. «No podemos dejar que cualquier persona circule por aquí dentro sin supervisión. Ya conoces el perfil de nuestros clientes. Si ves a alguien fuera de lugar, no le quites el ojo de encima». «Pero si no ha hecho nada», respondió Paula, incómoda. «Aún no lo ha hecho», replicó Lorena, ajustándose el collar de perlas que llevaba. «Pero prevenir es siempre mejor que lamentar. Estate atenta». Doña Beatriz, ajena a la conversación, se detuvo ante una vitrina específica. Allí, sobre un soporte giratorio, reposaba un collar de zafiros rodeados por pequeños diamantes. La pieza era delicada pero imponente. Inclinó levemente la cabeza, observando los reflejos de la luz sobre las piedras. No tocó el cristal, no llamó a nadie, solo observó, como quien aprecia una obra de arte en un museo. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Paula, acercándose con amabilidad. Doña Beatriz se dio la vuelta y sonrió. «Solo estoy mirando, hija». «Gracias». La vendedora asintió y se alejó, pero Lorena permaneció cerca, fingiendo organizar papeles en el mostrador principal, mientras mantenía a la anciana en su campo de visión. Pasaron los minutos. Doña Beatriz continuó observando diferentes piezas, siempre con la misma postura serena. En ningún momento mostró intención de tocar nada o pedir ver alguna joya de cerca. Solo miraba. Fue entonces cuando el guardia de seguridad, Mateo, un hombre de 40 y pocos años y complexión robusta, se acercó a Lorena. Trabajaba allí desde hacía 6 meses y ya conocía el patrón de comportamiento de la gerente. Sabía que ella solía pedirle que vigilara mejor a ciertos clientes. Siempre los mismos perfiles, siempre las mismas sospechas infundadas. «¿Quiere que me acerque más?», preguntó él en voz baja. «Vigílala», respondió Lorena, sin quitar los ojos de «Doña Beatriz, nunca se sabe». Mateo asintió, pero algo en él dudó. Ya había presenciado situaciones embarazosas allí dentro. Personas humilladas por pura suposición. Clientes legítimos tratados como sospechosos solo porque no vestían ropa de marca. Y en todas esas ocasiones, él se había quedado callado, obedeciendo órdenes, evitando conflictos. Al fin y al cabo necesitaba el trabajo. Tenía facturas que pagar, una hija pequeña que mantener. Pero la incomodidad siempre permanecía. «Doña Beatriz,
tras largos minutos de observación, caminó hacia el mostrador central. Lorena inmediatamente enderezó la postura, como un depredador que identifica el momento de actuar. La anciana se detuvo frente a ella y con voz tranquila preguntó si podría ver el collar de zafiros más de cerca. ¿Ese collar?, cuestionó Lorena, con un tono que ya cargaba desconfianza. Sí, respondió doña Beatriz con calma. Me gustaría verlo mejor. Lorena cruzó los brazos. ¿Está la señora interesada en comprarlo? No fue una pregunta, fue una acusación disfrazada. Estoy interesada en verlo, respondió doña Beatriz sin alterarse. Es que este tipo de pieza es muy valiosa, ¿sabe? Tenemos que tener cuidado con quién la manipula. El silencio que siguió fue pesado. Doña Beatriz mantuvo la mirada fija en Lorena, sin parpadear, sin desviarla. No había rabia en sus ojos, había tristeza. Esa tristeza profunda de quien reconoce un patrón antiguo, una herida social que nunca cicatriza completamente. Entiendo, dijo la anciana, con su voz aún firme. Entonces seguiré solo mirando, si no es molestia. Lorena no respondió. Se dio la vuelta y volvió tras el mostrador, pero continuó vigilando cada movimiento. Otros clientes empezaron a notar la tensión en el aire. La mujer elegante de las gafas Chanel lanzó una mirada de reojo. El hombre del traje dejó de hablar por teléfono un instante. Incluso Paula, al otro lado de la tienda, sintió que el clima cambiaba. Doña Beatriz volvió a observar las vitrinas. Caminó lentamente, con la dignidad de quien sabe que no debe nada a nadie. Se detuvo ante otra pieza, un brazalete de oro rosa con detalles en perlas. Se inclinó levemente para observar mejor, pero mantuvo las manos a los lados del cuerpo. Fue entonces cuando Lorena sintió que era hora de actuar. Salió de detrás del mostrador con pasos decididos, atravesó el salón y se detuvo a pocos metros de doña Beatriz. Su rostro estaba contraído, las aletas de su nariz dilatadas. Respiró hondo, como quien se prepara para un enfrentamiento inevitable, y entonces, en voz lo suficientemente alta para que todos oyeran, disparó la acusación que lo cambiaría todo. Va a tener que acompañarme ahora mismo. Doña Beatriz se dio la vuelta lentamente. ¿Cómo? He visto lo que ha hecho. Ha guardado algo en el bolso. Lo he visto. El impacto fue inmediato y devastador. Las conversaciones cesaron como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. Las cabezas se giraron al unísono, movidas por la curiosidad mórbida que atrae a las multitudes hacia los accidentes. La mujer de las gafas Chanel abrió mucho los ojos y dio un paso atrás, como si el simple hecho de estar cerca pudiera contaminarla de alguna forma. El hombre del traje colgó el móvil con un movimiento brusco y se posicionó para tener una mejor vista de la escena. Paula dejó caer el bolígrafo que sostenía y el sonido del objeto golpeando el suelo de mármol resonó en el silencio tenso. Mateo, el guardia de seguridad, dio un paso al frente, pero se detuvo a mitad de camino, indeciso entre seguir el protocolo o seguir su conciencia. Y doña Beatriz permaneció inmóvil, estatuaria, con las manos visibles, una a cada lado del cuerpo, los dedos levemente abiertos en una demostración clara de que no escondía nada. «Creo que ha habido una equivocación», dijo ella, con voz aún controlada, pero había una tristeza profunda en aquellas palabras, la tristeza de quien ya conocía ese tipo de humillación y esperaba no tener que enfrentarla nunca más. «No ha habido ninguna equivocación», rebatió Lorena, hablando ahora aún más alto. «Trabajo aquí desde hace años. Sé reconocer cuando alguien intenta llevarse algo que no es suyo. Enseñe el bolso». Doña Beatriz respiró hondo. Sus hombros subieron y bajaron en un movimiento lento, casi acompasado. Miró a su alrededor, vio los móviles siendo discretamente levantados, vio las miradas de juicio, vio la humillación pública construyéndose ladrillo a ladrillo, y aún así mantuvo la calma. «No he cogido nada», dijo ella firme. «Entonces no le importará enseñar el bolso», insistió Lorena dando otro paso al frente. «No tengo nada que ocultar», respondió doña Beatriz, «pero me gustaría entender por qué se me acusa sin ninguna prueba». «La prueba soy yo»,
gritó Lorena perdiendo del todo la compostura. Lo he visto. Y la gente como usted siempre intenta aprovecharse de lugares como este. Creen que pueden entrar aquí, fingir interés y salir con algo escondido. Pero conmigo eso no funciona. El prejuicio era ahora explícito. Ya no había disfraz, ya no había sutileza. La discriminación brotaba de la boca de Lorena como veneno acumulado durante años. Doña Beatriz cerró los ojos por un instante y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una tristeza aún más profunda. «Gente como yo», repitió ella, casi en un susurro. «¿Y cómo soy yo, según su opinión?» Lorena dudó. Se dio cuenta de que quizá había ido demasiado lejos, pero el orgullo y la arrogancia no le permitieron retroceder. «Mire a su alrededor, señora. Mire a nuestros clientes. Y después mírese a sí misma. ¿Cree que no es obvio?» Un silencio sepulcral se apoderó de la joyería. Incluso el sonido del aire acondicionado parecía haber sido succionado del ambiente. Paula se llevó la mano a la boca, horrorizada. Mateo bajó la cabeza, avergonzado de formar parte de aquello. Y los clientes presentes, testigos involuntarios de una injusticia en pleno siglo XXI, permanecieron paralizados. Doña Beatriz abrió lentamente su bolso gastado. Sacó un pañuelo, una cartera pequeña, un estuche de gafas, las llaves de casa. Colocó todo sobre el mostrador con movimientos tranquilos y deliberados. No había prisa, no había desesperación, solo la dignidad inquebrantable de quien ya ha sobrevivido a tormentas mucho peores. «Puede registrarlo», dijo ella. «Haga lo que considere necesario». Lorena cogió el bolso y revolvió cada compartimento. Sus dedos buscaron en los bolsillos internos, cremalleras laterales, forros. Nada, absolutamente nada más que las pertenencias personales que ya estaban sobre el mostrador. La expresión de certeza en su rostro empezó a vacilar, pero en lugar de pedir disculpas, en lugar de reconocer el error, insistió. «Tal vez lo haya escondido en otro lugar. Mateo, llama a la policía». El guardia de seguridad dudó. «Lorena, creo que... llama ahora», ordenó ella recuperando la autoridad en su voz. Mateo sacó la radio del cinturón y realizó la llamada. Mientras tanto, fuera de la joyería, una de las clientas que presenciaba la escena ya había publicado un vídeo en las redes sociales. El título era demasiado directo para ser ignorado. La humillación se estaba transmitiendo en tiempo real a miles de personas. Los compartidos se multiplicaban. Los comentarios indignados crecían cada segundo. Pero dentro de Aura Real, nadie sabía aún de la bomba que estaba a punto de estallar. Doña Beatriz permaneció de pie, serena, con las manos ahora cruzadas frente al cuerpo. Miró a Lorena con una expresión que mezclaba tristeza y compasión. Después miró a Mateo, que evitaba su mirada, y finalmente recorrió con los ojos el salón, encontrando los rostros de los que asistían callados a la injusticia. «Está bien», dijo ella en voz baja. «Pueden llamar a quien necesiten. La verdad siempre aparece, tarde o temprano». Aquellas palabras, dichas con tal convicción, deberían haber servido de alerta. Pero Lorena, cegada por la arrogancia y el prejuicio, no pudo verlo. Solo cruzó los brazos, satisfecha, de sí misma, esperando la llegada de la policía como quien espera una victoria garantizada. Y mientras pasaban los minutos, una transformación silenciosa empezaba a ocurrir. Fuera, en las redes sociales, la imagen de la joyería Aura Real se desmoronaba. Dentro, una anciana de apariencia sencilla permanecía de pie, sola contra todos, protegida solo por la fuerza invisible de la dignidad. Y en algún lugar de la ciudad, un hombre lo veía todo a través de una pantalla, con los puños cerrados y el corazón roto. La tormenta no había hecho más que empezar. Los minutos que siguieron parecieron arrastrarse como horas. Doña Beatriz permanecía de pie, serena, mientras Lorena caminaba de un lado a otro con el móvil en la mano, fingiendo revisar mensajes, pero en realidad solo intentando disimular el nerviosismo creciente que empezaba a agrietar su fachada de autoridad. La verdad era que algo en aquella situación no estaba saliendo como planeaba. La anciana no se desesperaba, no suplicaba,
No lloraba, solo esperaba. Y esa calma desconcertante empezaba a molestar. Paula, la joven vendedora, se acercó discretamente a Mateo. ¿De verdad crees que ha cogido algo?, susurró mirando de reojo a doña Beatriz. El guardia de seguridad negó con la cabeza levemente. No he visto nada, Paula. He estado atento todo el tiempo. Ni siquiera ha tocado las vitrinas. Entonces, ¿por qué Lorena está haciendo esto? Mateo suspiró hondo, el peso de la complicidad silenciosa aplastando su pecho. Ya conoces a Lorena. Siempre hace esto con quien no encaja en su estándar. Pero esto está mal, Mateo. Muy mal. Lo sé. Pero ¿quién va a enfrentarse a la gerente? ¿Tú? ¿Yo? Necesitamos el trabajo, Paula. La chica se mordió el labio inferior sintiendo la impotencia quemar en su garganta como bilis. Sabía que Mateo tenía razón. Ya había presenciado otras situaciones similares. Personas humilladas, avergonzadas, expulsadas de la tienda sin motivo real, más allá de no vestir la ropa adecuada o no conducir el coche correcto. Y en todas esas ocasiones, ella también se había quedado callada, protegiendo el sueldo que apenas cubría sus gastos. Pero esta vez, algo era diferente. Tal vez fuera la dignidad silenciosa de la anciana, tal vez fuera la crueldad explícita de Lorena, o tal vez fuera simplemente el cúmulo de injusticias que, cuando llega a cierto punto, ya no puede ser ignorado. Fuera de la joyería, el movimiento en las redes sociales ya se había transformado en un tornado digital. El vídeo publicado por la clienta de las gafas de sol, que había grabado los primeros momentos de la acusación, ya superaba las 50.000 visualizaciones en menos de 15 minutos. Los compartidos se multiplicaban exponencialmente. Perfiles de influencers empezaban a republicar con comentarios indignados. Hashtags como «y Aura Real Prejuicio» y «Justicia para Doña Beatriz» empezaban a subir en las tendencias de España. Los comentarios se acumulaban por miles. «Esto es inadmisible. ¡Qué vergüenza de joyería!». A mi abuela le pasó algo parecido una vez. Hasta hoy no ha olvidado la humillación. Prejuicio asqueroso. Espero que esa gerente pierda el trabajo. ¿Alguien sabe quién es la abuelita? Vamos a ayudarla. España necesita acabar con este tipo de discriminación. En las oficinas corporativas de Aura Real, en el Paseo de la Castellana, los teléfonos empezaban a sonar sin parar. Los asesores de prensa corrían de sala en sala, intentando entender qué pasaba. La directora de comunicación, Valeria Fuentes, abrió el portátil y sintió que se le revolvía el estómago al ver los números. 500.000 de visualizaciones, 1 millón, 1,5 millones. La velocidad era aterradora. Que alguien me explique ahora mismo qué está pasando. «En la sucursal de Salamanca», gritó a su equipo. Una becaria, con el rostro pálido, le tendió el móvil mostrándole el vídeo. «Señora Fuentes, tiene que ver esto». Valeria vio los primeros 30 segundos y cerró los ojos, respirando hondo. 22 años de carrera, decenas de crisis gestionadas, escándalos sorteados, procesos evitados, imágenes restauradas. Pero aquello era diferente. Aquello era una bomba social en plena explosión. Y sabía que la metralla ya estaba volando en todas direcciones. «Llamad a la sucursal, ahora, y pasadme el móvil de la gerente. ¿Cómo se llama?» «Lorena Montesinos». Valeria tecleó el nombre en el ordenador y accedió al archivo funcional. 3 años en la empresa, ninguna queja formal, buen desempeño en ventas, pero había anotaciones discretas sobre trato diferenciado a clientes. Nada oficialmente documentado, todo entre líneas. Mientras tanto, de vuelta en la joyería, una patrulla de la Policía Nacional aparcó frente a la entrada. 2 agentes bajaron, un hombre de aproximadamente 40 años llamado Santi y una mujer más joven llamada Lucía. Habían recibido un aviso de flagrante delito de hurto. Rutina. Uno más entre decenas de incidentes diarios. «Buenas tardes», saludó el agente Santi al entrar en la joyería. «Hemos recibido una llamada sobre un hurto». Lorena se adelantó inmediatamente, asumiendo el control de la narrativa antes de que cualquier otra versión pudiera ser presentada.
Oficial, les agradezco que hayan venido tan rápido. Esta señora, señaló a doña Beatriz con un gesto teatral, ha sido sorprendida hurtando una joya de alto valor de esta tienda. He visto claramente cuando guardaba algo en su bolso. La agente Lucía miró a doña Beatriz, que permanecía en silencio, y algo en su expresión la hizo dudar. Había trabajado el tiempo suficiente en las calles de Madrid para desarrollar un instinto sobre las personas. Y aquella anciana no tenía el comportamiento de alguien que acabara de cometer un delito. «Señora», llamó Lucía con voz profesional pero respetuosa, «¿podría decirnos qué ha pasado?» Doña Beatriz respiró hondo antes de hablar. Su voz salió firme, sin temblores, cargando décadas de experiencia en hacerse oír en aulas ruidosas. Entré en esta joyería como una clienta común. Observé algunas piezas en las vitrinas. No toqué nada. No cogí nada. Y he sido acusada públicamente, sin ninguna evidencia, de haber hurtado una joya que ni siquiera sé cuál sería. «Está mintiendo», interrumpió Lorena con vehemencia. «Lo he visto. Estoy absolutamente segura». El agente Santi cruzó los brazos. «Entonces vamos a aclarar esto de forma sencilla. Señora», se dirigió a doña Beatriz, «¿le importaría enseñarnos el contenido de su bolso?» «No me importa», respondió ella, cogiendo el bolso que aún estaba sobre el mostrador. «Ya lo he hecho una vez para la gerente, pero lo haré de nuevo para ustedes». Con movimientos calmos y deliberados, doña Beatriz abrió el bolso y empezó a sacar sus pertenencias. Un pañuelo de tela floreado, gastado en las puntas, una cartera de cuero sintético marrón con el cierre algo suelto, un estuche de gafas azul marino, las llaves de casa sujetas a un llavero sencillo con un angelito de plástico, un paquete de caramelos de menta, un pequeño cuaderno de notas con tapa floral, y por último, un estuche de terciopelo rojo, levemente empolvado. El silencio que siguió fue absoluto. Lorena abrió mucho los ojos, una mezcla de sorpresa y validación pasando por su rostro. Los policías se miraron entre sí. Paula se llevó la mano a la boca. Mateo cerró los ojos, anticipando el desenlace que parecía inevitable. Y doña Beatriz, serena, colocó el estuche sobre el mostrador de mármol. «Ahí lo tienen», gritó Lorena, triunfante. «Dije que lo había cogido. ¿Lo ven? Tenía razón». La agente Lucía cogió el estuche con cuidado, abrió la tapa y reveló el contenido. Dentro reposaba un collar delicado con piedras que brillaban bajo la luz artificial de la joyería. No era una pieza moderna. Tenía un aire vintage de algo que pertenecía a otra época. Las piedras, aunque hermosas, no eran diamantes. Parecían ser cristales o quizá citrinos. El oro era discreto, trabajado con una técnica artesanal que ya no se veía en las joyas contemporáneas. «¿Este collar es de esta tienda?», preguntó Santi. Lorena se acercó para examinarlo mejor, frunciendo el ceño. «Nunca he visto esta pieza antes, pero ha intentado esconderla. Eso de por sí ya es prueba de mala intención». Lucía se giró hacia doña Beatriz. «¿Este collar le pertenece a usted?» «Me pertenece», respondió la anciana con la misma calma. «Era de mi madre. Me lo dejó cuando se fue, hace 15 años. Es una de las pocas cosas de valor que tengo. Estaba en el bolso porque venía directo de una consulta médica en la zona y no quise dejarlo en casa». «¿Por qué no mencionó esto antes?», cuestionó Lorena, intentando mantener la acusación en pie. Doña Beatriz la miró con ojos que mezclaban tristeza y una paciencia casi sobrenatural. «Porque usted me acusó de robo sin darme ninguna oportunidad de explicarme. Gritó, humilló, juzgó, y en ningún momento preguntó si había otra explicación». El agente Santi cogió el estuche y lo examinó con más atención. Giró el collar bajo la luz, observó los detalles del cierre, analizó el estado de conservación. «Esta pieza no es de aquí», dijo finalmente, mirando a Lorena. «Es claramente antigua, y el estilo no encaja con nada de lo que he visto en los escaparates». Lorena sintió que el suelo empezaba a moverse bajo sus pies, pero estaba actuando de forma sospechosa. La gente como ella siempre... «Gente como yo», interrumpió doña Beatriz, y por primera vez
Su voz subió levemente de tono, cargando décadas de dolor acumulado. Ya ha usado esa expresión antes, gente como yo. ¿Y qué significa exactamente eso, gerente? El silencio que se apoderó de la joyería era opresivo. Lorena abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Su mente buscaba desesperadamente una justificación, una salida, algo que pudiera revertir aquella situación que se le escapaba cada vez más de las manos, pero no encontraba nada, porque en el fondo sabía exactamente lo que había hecho, y sabía que no había excusa posible. La agente Lucía guardó su bloc de notas. «No hay delito flagrante aquí. Señora», se dirigió a doña Beatriz, «es libre de irse. Y lamento mucho el mal rato». Doña Beatriz asintió en silencio, guardando sus pertenencias de nuevo en el bolso, con la misma calma con la que las había sacado. Sus movimientos eran lentos, casi rituales, cada objeto volviendo a su lugar. El pañuelo, la cartera, el estuche de gafas, las llaves, el cuaderno y, por último, el estuche de terciopelo rojo con el collar de su madre. Esa joya que cargaba recuerdos de tiempos más sencillos, de abrazos que nunca volverían, de una mujer que le había enseñado a mantener la dignidad incluso cuando el mundo insistía en quitársela. «Me gustaría presentar una queja», dijo Lorena de repente, intentando un último movimiento desesperado. «Toda esta situación ha causado trastornos a la tienda. Clientes asustados. Movimiento interrumpido». Santi la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y desaprobación. «Señora, ¿es consciente de que acusar falsamente a alguien de un delito es, en sí mismo, un delito? Calumnia, difamación, y dependiendo de las circunstancias, puede constituir daños morales». Lorena palideció. «Yo no, quiero decir, solo estaba protegiendo el patrimonio de la empresa». Lucía negó con la cabeza, genuinamente decepcionada. «Usted ha humillado a una persona mayor públicamente, sin ninguna prueba, basándose únicamente en prejuicios. Si alguien debería presentar una queja aquí, sería la víctima, no la acusadora». Doña Beatriz se ajustó el bolso al hombro y miró a su alrededor. Los clientes que lo habían presenciado todo seguían allí, paralizados, testigos silenciosos de una injusticia que se había vuelto demasiado pública para ser ignorada. Algunos, ya, habían bajado los móviles avergonzados por su propia complicidad pasiva. Otros aún grababan, documentando cada segundo de aquel giro de los acontecimientos. «No voy a denunciar», dijo doña Beatriz mirando directamente a Lorena. «No porque usted no merezca consecuencias, sino porque creo que la humillación pública por la que acaba de pasar es lección suficiente. Espero que aprenda algo de esto. Espero que la próxima vez que mire a una persona y la juzgue por su apariencia, recuerde este día y elija diferente». Con esas palabras, doña Beatriz caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaban en el silencio de la joyería medidos y dignos. Mateo, el guardia de seguridad, que había permanecido en silencio durante toda la escena, dio un paso al frente y le abrió la puerta. Sus ojos se encontraron un breve instante, y en ese momento pasó una comunicación silenciosa. Él sabía que había fallado, sabía que su omisión lo había hecho cómplice, y sabía que tendría que vivir con ello. «Lo siento mucho», susurró él, mientras ella pasaba. Doña Beatriz se detuvo, se giró levemente y puso la mano en su brazo, un toque gentil, casi maternal. «Aún tienes tiempo de elegir diferente», dijo ella bajito. «Nunca es tarde para hacer lo correcto». Y entonces salió, atravesando la puerta de cristal y emergiendo en la tarde gris de Madrid. La lluvia que el cielo había prometido desde la mañana finalmente empezaba a caer, fina y persistente. Doña Beatriz abrió un paraguas negro sencillo y siguió por la acera desapareciendo entre los peatones apresurados que buscaban refugio de la llovizna. Dentro de la joyería, Lorena permanecía inmóvil, las manos temblándole levemente, el rostro aún pálido. Los policías se retiraron tras registrar algunas notas. Los clientes, sin saber muy bien qué hacer, también empezaron a salir discretamente. Paula miró a la gerente con una mezcla de pena y desprecio,
y luego volvió a su puesto sin decir una palabra. Y Mateo regresó a su posición junto a la entrada, pero algo en él había cambiado. Una decisión empezaba a formarse en su mente. Fuera de aquellas paredes de cristal y mármol, la tormenta digital seguía creciendo. El vídeo tenía ahora millones de visualizaciones. Grupos de protección de los derechos de los mayores ya habían identificado la joyería y empezado campañas de boicot. Los periodistas buscaban información sobre la anciana, y en algún lugar de la ciudad, en una oficina con vistas panorámicas al Paseo de la Castellana, un hombre joven, de ojos oscuros y expresión seria, apagaba el ordenador donde lo había visto todo a través de las cámaras de seguridad remotas. Javier Alarcón tenía 36 años, cabello negro ligeramente encanecido en las sienes y una postura que mezclaba determinación con algo que parecía dolor contenido. Era el nuevo propietario mayoritario de la cadena Aura Real, cargo asumido apenas 3 semanas antes tras una adquisición estratégica que sorprendió al mercado de lujo español. Hijo de una profesora jubilada y de un padre que se había ido demasiado pronto, Javier había construido un imperio desde cero, trabajando en despachos de contabilidad durante el día y estudiando derecho por la noche, transformando cada céntimo ahorrado en inversión, cada oportunidad en crecimiento. Y ahora, viendo las imágenes de la cámara de seguridad donde su madre, doña Beatriz, era humillada públicamente en la joyería que acababa de adquirir, Javier sentía una mezcla de rabia, tristeza y determinación quemándole el pecho. Le había pedido a ella que hiciera aquella prueba. Quería saber cómo trataban sus empleados a la gente común. Quería entender la cultura real de la empresa que acababa de comprar, pero jamás imaginó que el resultado sería tan brutal, tan explícito, tan doloroso de ver. Cogió el teléfono y marcó un número. La llamada fue atendida al segundo tono. Convoca una reunión de emergencia con toda la directiva, ahora. Y quiero a la gerente de la sucursal de Salamanca en mi despacho en 1 hora. No acepto excusas. Al otro lado de la línea, la secretaria respondió con voz tensa. Sí, señor Alarcón, pero ¿es consciente de que...? Soy consciente de todo, interrumpió Javier, y es precisamente por eso por lo que tengo que actuar. Mi madre acaba de ser humillada en una empresa que lleva mi nombre, y esto no va a quedar así. Colgó el teléfono y miró por la ventana. La lluvia caía ahora con fuerza sobre Madrid, lavando las calles, pero incapaz de lavar la mancha que acababa de ser expuesta. Javier sabía que lo que vendría a continuación lo cambiaría todo, no solo para la empresa, sino para todos los involucrados en aquella historia, y principalmente para la sociedad que necesitaba desesperadamente aprender una lección sobre respeto, dignidad y humanidad. La tormenta estaba lejos de terminar. De hecho, no había hecho más que empezar. La sala de reuniones en la planta 22 del edificio comercial en la Castellana tenía una vista panorámica de Madrid. Los ventanales de suelo a techo revelaban la ciudad que pulsaba allá abajo, indiferente a los dramas que se desarrollaban en aquel espacio de poder. La mesa de cristal albergaba 12 sillas de cuero negro, y sobre ella descansaban botellas de agua mineral y blocs de notas que nadie tocaría. Las luces LED empotradas en el techo creaban una atmósfera aséptica, casi quirúrgica. Era allí donde se tomaban decisiones importantes, se firmaban contratos, se definían destinos. Javier Alarcón entró en la sala con pasos firmes, pero su rostro cargaba una expresión que mezclaba control y furia contenida. Vestía un traje azul marino impecable, pero había prescindido de la corbata. Sus ojos oscuros recorrieron a los presentes. Valeria Fuentes, la directora de comunicación, ya estaba sentada con el portátil abierto, el rostro marcado por la tensión de quien había pasado las últimas 2 horas intentando contener un incendio con un vaso de agua. A su lado, Gonzalo Mendoza, el director jurídico, un hombre de gafas de ver y expresión permanentemente preocupada. Al otro lado de la mesa, la directora de Recursos Humanos, Adriana Castillo, hojeaba nerviosamente algunos documentos impresos. Y en el rincón más distante,
Visiblemente fuera de lugar en aquel ambiente corporativo, estaba Lorena Montesinos. Su moño impecable de la mañana mostraba ahora mechones sueltos. El maquillaje estaba ligeramente corrido alrededor de los ojos, traicionando lágrimas que había intentado ocultar en el baño antes de subir. Las manos le temblaban levemente sobre el regazo y evitaba mirar directamente a cualquier persona en la sala. Javier no se sentó inmediatamente. Permaneció de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla de la cabecera, y dejó que el silencio se extendiera por largos segundos. Era una técnica que había aprendido en negociaciones difíciles. El silencio molestaba más que las palabras. Obligaba a las personas a enfrentarse a sus propios pensamientos, a sus propias culpas. «¿Alguien puede explicarme?», comenzó él finalmente, con su voz baja pero cargada de una autoridad que no necesitaba volumen. «¿Cómo una empresa que acabo de adquirir por 120 millones de euros se está transformando en este preciso momento en el símbolo nacional del prejuicio y la discriminación?» Valeria se aclaró la garganta. «Señor Alarcón, la situación ha escalado muy rápidamente. El vídeo se hizo viral en menos de una hora. Ya superamos los 5 millones de visualizaciones. Tenemos hashtags de boicot en el primer puesto de las tendencias. Grupos de defensa de los derechos humanos ya han emitido notas de repulsa y la prensa nos busca sin parar. Sé todo eso, Valeria. Lo he visto. De principio a fin. Por las cámaras de seguridad de la tienda. He visto cada segundo de esa humillación pública, así que no necesito informes. Necesito soluciones». Gonzalo, el director jurídico, se ajustó las gafas. «Desde el punto de vista legal, señor, podemos argumentar que fue un error aislado de juicio de una empleada. Podemos distanciarnos de la actitud individual y reforzar que esto no representa los valores de la empresa». Javier lo miró con una expresión que rozaba el desprecio. «¿Un error aislado? ¿Así es como vamos a llamarlo? ¿Y cuando descubran que no fue aislado? Que hay un patrón, que esta cultura existe en esta empresa desde hace años». El silencio que siguió fue pesado. Adriana, la directora de RRHH, se movió incómoda en la silla. «Con todo respeto, señor Alarcón, nunca hemos tenido quejas formales sobre discriminación». «Nunca han tenido quejas formales», repitió Javier con su voz cargada de una ironía amarga. «¿O nunca han creado un ambiente donde la gente se sienta segura para quejarse? ¿Cuál de las dos opciones crees que es más probable, Adriana?» La mujer bajó los ojos sin respuesta. Javier finalmente se sentó, pero su postura permanecía tensa, erguida. Abrió una carpeta que había traído y esparció algunas hojas sobre la mesa. Eran capturas de comentarios de redes sociales, noticias de webs, pantallazos de grupos de WhatsApp discutiendo el caso. «¿Han visto esto?», preguntó él señalando los documentos. «No son solo personas indignadas por lo que ha pasado hoy. Son exempleados contando historias similares. Son clientes relatando situaciones parecidas que presenciaron. Son relatos de años, años de una cultura podrida que nadie quiso ver». Lorena, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente se atrevió a hablar. Su voz salió temblorosa, casi inaudible. «Señor Alarcón, yo no lo sabía. Quiero decir, creía que estaba protegiendo el patrimonio de la empresa. Fue un malentendido». Javier se giró hacia ella con una velocidad que la hizo encogerse en la silla. «¿Un malentendido? Usted acusó a una mujer de 72 años, públicamente, de robo, sin pruebas, sin verificación, basándose únicamente en cómo iba vestida. ¿Y llama a eso un malentendido? Yo vi algo sospechoso. Es mi trabajo estar atenta». «Lorena», dijo Javier, y había algo en su voz ahora que sonaba dolorosamente personal. «Esa mujer a la que ha humillado hoy es mi madre». El impacto fue como una explosión silenciosa. Valeria dejó caer el bolígrafo que sostenía. Gonzalo abrió mucho los ojos. Adriana se llevó la mano a la boca y Lorena se quedó completamente pálida, la sangre drenando de su rostro como si alguien hubiera abierto un grifo. ¿Su madre?», consiguió balbucear. «Mi madre», confirmó Javier y
Por primera vez su voz tembló levemente, revelando el dolor bajo el control. Doña Beatriz, profesora jubilada, la mujer que trabajó 40 años en escuelas públicas de la periferia, que educó a cientos de jóvenes que hoy son jueces, fiscales, abogados, médicos. La mujer que crió a un hijo sola después de que mi padre falleciera, que vendió dulces de puerta en puerta para pagar mis libros de la universidad, que nunca, en toda su vida, ha cogido nada que no fuera suyo. Esa es la mujer a la que usted ha llamado ladrona. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Lorena. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Y ese es exactamente el problema, respondió Javier, recuperando la firmeza en su voz. Usted no lo sabía. No preguntó. No verificó. Simplemente miró a una persona mayor con ropa sencilla y decidió que no merecía estar allí. Decidió que era sospechosa. Decidió que era culpable. Todo ello antes de cruzar una sola palabra. Javier se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana, observando la ciudad allá abajo. Cuando asumí esta empresa, dijo de espaldas a todos, le hice un favor a mi madre. Le pedí que visitara algunas de nuestras tiendas sin identificarse. Quería saber cómo tratábamos a la gente común, a los clientes que no llegan en coches de lujo, que no visten ropa de marca. Quería entender la cultura real de esta empresa, no la que está escrita en los manuales corporativos. Se giró para encarar la sala de nuevo. Y ahora lo sé, ahora he visto con mis propios ojos el tipo de trato que ofrecemos, y es inaceptable. Valeria intentó intervenir. Señor Alarcón, entiendo su indignación, pero tenemos que pensar estratégicamente. Si asumimos públicamente que era su madre, la situación puede volverse aún más compleja. ¿Más compleja?, cuestionó Javier. Valeria, la situación no puede ser más compleja. Ya es un desastre completo. La diferencia es que ahora vamos a lidiar con ello con transparencia y honestidad. Basta de esconderse. Basta de minimizar. Basta de proteger una cultura que está podrida. ¿Y qué propone el señor?, preguntó Gonzalo cautelosamente. Javier volvió a la cabecera de la mesa y se sentó, pero esta vez su postura era diferente. Había determinación allí, pero también una vulnerabilidad rara en ambientes corporativos. Propongo lo siguiente. Lorena queda despedida por causa justificada, con efecto inmediato. No acepto recursos, no acepto negociaciones. Lorena sollozó alto, pero Javier continuó sin pausa. Vamos a emitir un comunicado oficial asumiendo la responsabilidad integral por lo ocurrido. No vamos a culpar solo a una empleada. Vamos a reconocer que existe una cultura problemática en la empresa y vamos a anunciar medidas concretas. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Adriana. Javier cogió una hoja de papel y empezó a enumerar. Formación obligatoria sobre diversidad e inclusión para todos los empleados, sin excepción. Creación de un canal anónimo de denuncias de discriminación. Revisión completa de todos los protocolos de atención al cliente. Contratación de una consultoría externa, especializada en la lucha contra el prejuicio para auditar nuestras prácticas. Y una campaña pública de compromiso con un trato digno a todas las personas, independientemente de su apariencia o condición social. El silencio que siguió fue de asombro. Gonzalo fue el primero en reaccionar. Señor Alarcón, con todo respeto, esto va a costar millones y va a exponer aún más a la empresa. Prefiero gastar millones haciendo lo correcto que ahorrar perpetuando lo incorrecto, respondió Javier firmemente. Y en cuanto a la exposición, Gonzalo, ya estamos expuestos. La diferencia es que ahora vamos a exponernos haciendo algo al respecto, en lugar de intentar simplemente taparlo. Valeria respiró hondo. Si esa es la dirección, entonces tenemos que actuar rápido. La ventana de oportunidad para controlar la narrativa es corta. Sugiero que hagamos una declaración en vídeo hoy mismo. Con usted. Personalmente. De acuerdo, dijo Javier. Pero no quiero un vídeo corporativo frío. Quiero hablar como ser humano. Como hijo de la mujer que fue humillada. Como nuevo propietario que está asqueado con lo que ha visto, sin guión preparado, sin tecnicismos legales.
solo la verdad. Adriana planteó una cuestión. ¿Y los otros empleados? Los que fueron testigos y no hicieron nada. El guardia, las vendedoras. Javier reflexionó. Convócalos a todos para sesiones individuales. Quiero entender el papel de cada uno. Algunos pueden haber sido cómplices pasivos por miedo a perder el trabajo. Otros pueden haber intentado hacer algo y fueron ignorados. Tenemos que separar quién fue connivente por elección de quién fue silenciado por coacción. Lorena, que lloraba bajito, finalmente consiguió articular una frase completa. Lo siento mucho, de verdad. No me di cuenta. Me criaron creyendo... Quiero decir, siempre pensé que estaba siendo profesional. Javier la miró durante un largo momento. Había rabia allí, pero también algo que podría confundirse con pena. Lorena, te criaste en un ambiente que normalizó el prejuicio, como millones de personas, pero ser adulto significa cuestionar lo que nos enseñaron, significa elegir ser mejor, y tú elegiste perpetuarlo. Hizo una pausa. Estás despedida, pero te voy a dar un consejo. Usa esto, usa este dolor, usa esta vergüenza, y conviértete en una persona mejor, porque si sigues siendo quien has sido hoy, tu vida profesional se ha acabado antes de empezar. Nadie va a querer contratar a la gerente del vídeo de la discriminación. Lorena se levantó tambaleándose, las piernas apenas sosteniéndola. Abandonó la sala en silencio, y el sonido de la puerta cerrándose resonó como un punto final. Los que se quedaron permanecieron en silencio unos instantes. Entonces Javier volvió a hablar, su voz ahora más suave pero no menos determinada. Quiero que entiendan una cosa. Mi madre no quiere venganza. Nunca la ha querido. Cuando salió de aquella joyería, no estaba enfadada. Estaba triste. Triste porque vio, una vez más, lo mucho que nuestra sociedad necesita evolucionar. Miró a cada persona de la sala. Pero yo no soy tan generoso como ella. Yo estoy furioso, y voy a usar esa furia para transformar esta empresa, para que ninguna otra persona nunca más pase por lo que pasó mi madre. Y si eso significa desmontarlo todo y reconstruirlo desde cero, eso es lo que vamos a hacer. Valeria asintió, tecleando ya en el portátil. Prepararé los puntos para el vídeo. Sin puntos, Valeria. Solo dadme una cámara y un lugar silencioso. Hablaré desde el corazón. Fuera de aquella sala, Madrid continuaba su rutina frenética. Millones de personas en sus propios mundos, sus propias batallas. Pero en aquella planta 22 se estaba gestando una pequeña revolución. No con armas o barricadas, sino con palabras, políticas y el compromiso de hacer las cosas de otra manera. Y mientras tanto, en un modesto piso de Usera, doña Beatriz preparaba una manzanilla con las manos aún firmes a pesar de la edad. Sabía que su hijo estaba furioso. Conocía ese fuego que ardía en él cuando veía una injusticia. Era el mismo fuego que ella siempre había intentado templar con sabiduría y paciencia. Sonó el teléfono. Era Javier. «Mamá», comenzó él, con la voz cargada de emoción. «Lo he visto todo. Lo siento. Siento mucho haberte pedido esto. Nunca imaginé que sería tan...» «Hijo», lo interrumpió ella, suavemente. «No te disculpes. Fue precisamente por eso por lo que acepté hacerlo, porque necesitábamos saberlo, y ahora lo sabemos, y tú vas a hacer lo correcto. Confío en ti». «Pero no merecías pasar por eso». Doña Beatriz sonrió, aún sabiendo que él no podía verla. «Hijo mío, he pasado por cosas peores, y he sobrevivido. Lo que ha pasado hoy no me define a mí, define a esa muchacha, y define la sociedad que hemos creado, pero también define lo que vas a hacer tú ahora, y de eso me siento orgullosa». Javier respiró hondo al otro lado de la línea. «Te quiero, mamá. También te quiero, hijo mío. Ahora ve, haz lo que tienes que hacer, y recuerda, esto no va de venganza, va de transformación». Cuando colgó, doña Beatriz volvió a su taza de té. Miró por la ventana de su piso, viendo cómo las luces de la ciudad empezaban a encenderse en la noche que llegaba.
Pensó en todas las batallas que había librado en la vida, en todas las humillaciones que se había tragado en silencio, en todas las veces que había sido juzgada por la apariencia y no por el carácter, y pensó que, tal vez, solo tal vez, esta vez algo cambiaría, no solo para ella, sino para todas las otras Beatrices que aún se enfrentaban al prejuicio diario de una sociedad que insistía en juzgar por las apariencias. Fuera, la noche caía sobre Madrid, y con ella la promesa de un mañana diferente. El estudio improvisado en la sala de reuniones era sencillo: una cámara profesional montada sobre un trípode, un fondo neutro gris, dos luces suaves posicionadas estratégicamente. Valeria había sugerido contratar a un equipo de producción completo, pero Javier se negó. Quería algo auténtico, humano, sin los artificios corporativos que solían distanciar a los empresarios de las personas reales. Estaba sentado en una silla giratoria, sin chaqueta, solo con la camisa azul claro con las mangas remangadas hasta los codos. El cabello ligeramente desordenado, señal de que se había pasado las manos por él múltiples veces en las últimas horas. No había maquillaje profesional, no había teleprompter, no había guión, solo un hombre a punto de decir verdades que muchos preferirían mantener ocultas. ¿Listo?, preguntó el técnico de vídeo. Javier respiró hondo, ajustó la postura y asintió. La luz roja de la cámara se encendió. Buenas noches, mi nombre es Javier Alarcón, y soy el nuevo propietario mayoritario de la joyería Aura Real. Hoy, una de nuestras sucursales fue escenario de un incidente que se ha vuelto viral en las redes sociales y ha expuesto algo que yo, como nuevo gestor de esta empresa, no puedo ni voy a tolerar. Una clienta fue públicamente acusada de robo sin ninguna prueba, basándose únicamente en su apariencia. Fue humillada, avergonzada y tratada como una criminal por simplemente no encajar en el estándar estético que algunas personas asocian con quienes pueden frecuentar una joyería de lujo. Hizo una pausa y su voz tembló, ligeramente al continuar. Esa clienta era mi madre, doña Beatriz, una profesora jubilada de 72 años que dedicó 40 años de su vida a la educación pública. Una mujer que crió a un hijo sola, que trabajó incansablemente para darme las oportunidades que ella misma nunca tuvo. Una mujer que, al contrario de lo que la gerente de nuestra tienda presumió, tiene más dignidad y carácter en un solo dedo de lo que muchas personas consiguen acumular en toda una vida. Javier miró directamente a la cámara, con sus ojos brillando por la emoción contenida. Pero aquí está el punto más importante. Aunque no fuera mi madre, aunque fuera una completa desconocida, aquello sería igualmente inaceptable. Lo que ha pasado hoy no trata sobre quién era la víctima. Trata sobre el tipo de sociedad que hemos construido. Una sociedad donde juzgamos a las personas por lo que visten antes de conocer quiénes son, donde presumimos culpabilidad basándonos en la apariencia, donde el respeto es tratado como un privilegio de unos pocos, no como un derecho de todos. Se ajustó en la silla. Asumo la responsabilidad total e integral de lo ocurrido. Sí, fue una empleada específica la que cometió el acto, pero no actuó en el vacío. Actuó dentro de una cultura que permitió, que toleró y quizá hasta alentó ese tipo de comportamiento, y esa cultura se acaba hoy. La gerente responsable ha sido despedida por causa justificada, pero eso es solo el principio, porque despedir a una persona no resuelve un problema sistémico. Javier cogió una hoja de papel que estaba sobre la mesa de al lado. A partir de ahora, Aura Real implementará las siguientes medidas. Primero, formación obligatoria sobre diversidad, inclusión y lucha contra el prejuicio para el 100% de nuestros empleados. No será opcional, será un requisito para permanecer en la empresa. Segundo, creación de un canal independiente de denuncias de discriminación, gestionado por una organización externa de derechos humanos. Tercero, revisión completa de todos los protocolos de atención al cliente con una consultoría especializada. Cuarto, una campaña pública de compromiso con un trato digno y respetuoso a todas las personas, independientemente de su clase social, raza, edad, género o cualquier otro factor de identidad.
Dejó el papel a un lado. Sé que muchos dirán que esto es solo marketing, que es una respuesta a la presión pública. Y saben una cosa, tienen razón en desconfiar, porque vivimos en un país donde las empresas suelen hacer promesas vacías después de los escándalos. Pero yo no compré esta empresa para perpetuar lo que estaba mal. La compré para transformarla, y estaré personalmente involucrado en cada etapa de esa transformación. Visitaré las tiendas sin previo aviso, hablaré con los empleados, escucharé a los clientes y pediré cuentas a cualquier persona, en cualquier nivel jerárquico, que falte al respeto a otro ser humano. Javier miró hacia abajo un momento reuniendo fuerzas para la parte más difícil. Mi madre me ha llamado hace poco. ¿Saben qué me ha dicho? Me ha dicho que no quiere venganza, que no quiere denunciar, que solo espera que algo bueno salga de esto, que otras personas no tengan que pasar por lo que ella pasó. Esa es la mujer que hoy ha sido llamada ladrona. Una mujer que, aún humillada, sigue pensando en el colectivo antes que en sí misma. Y si ella es capaz de tener esa generosidad, yo puedo, como mínimo, tener el coraje de hacer lo correcto. Tragó saliva. Así que este es mi compromiso público. Para mi madre, para todos los que alguna vez han sido juzgados injustamente, y para la España que queremos construir. Aura Real ya no será una empresa que discrimina, será una empresa que respeta, y si eso nos cuesta clientes que creen que el respeto debería tener clase social, que perdamos a esos clientes. Porque algunos valores no son negociables. Javier se quedó en silencio unos segundos, dejando que las palabras resonaran. Gracias por vernos, y gracias, mamá, por enseñarme que la dignidad no se viste, se lleva por dentro. La luz roja se apagó. Javier soltó el aire que parecía haber estado conteniendo durante minutos. Valeria, que había observado desde fuera del encuadre, tenía lágrimas en los ojos. «Ha sido perfecto», dijo ella con la voz entrecortada. «Ha sido honesto», corrigió Javier. «Ahora veremos si la gente se lo cree». El vídeo se publicó a las 10 de la noche de aquel jueves. En menos de 10 minutos ya tenía 100.000 visualizaciones. En media hora 500.000. En una hora 2 millones. Los comentarios empezaron a llegar en oleadas. Esto sí es posicionamiento. Enhorabuena por la valentía. Llorando aquí, qué hijo maravilloso, qué madre increíble. Finalmente un empresario que asume la responsabilidad de verdad. Vamos a ver si cumple lo que ha prometido, pero el discurso ha sido potente. Mi abuela merecía un nieto así, emocionante de más. Pero también había escepticismo, como Javier había previsto. Bonito en la teoría, quiero verlo en la práctica. Marketing bien hecho, pero ¿cambiará algo realmente? Fácil hablar después de que se ha hecho viral. Queremos acción real. Y había, inevitablemente, comentarios crueles. Mi. La vieja no debería estar allí. Ahora cualquiera va a poder entrar en una tienda de lujo. Menudo caos. Este país está perdido, defendiendo a cualquiera ahora. Javier leyó algunos comentarios y cerró el portátil. Sabía que no. Podría gustar a todos. Y honestamente no quería. Algunas personas eran parte del problema, no de la solución. Pero lo importante era que la mayoría absoluta de los comentarios eran positivos. La marea de la opinión pública estaba del lado de lo que era correcto. Mientras tanto, en diferentes partes de Madrid, otras personas también veían el vídeo. Mateo, el guardia de seguridad de la joyería, estaba sentado en el sofá desgastado de su salón, con su hija de 8 años durmiendo en la habitación de al lado. Vio el vídeo 3 veces seguidas, cada palabra de Javier resonando en su conciencia como una acusación personal. Él lo había visto todo, sabía que estaba mal, y no había hecho nada. Cogió el móvil y escribió un mensaje al número que había encontrado en la web corporativa de Aura Real. Era el canal de contacto directo con la dirección. Mi nombre es Mateo Santos. Soy el guardia de seguridad de la sucursal de Salamanca. Presencié el incidente de hoy y no hice nada para impedirlo. Sé que también soy responsable. Me gustaría hablar personalmente sobre lo que vi y lo que sé sobre otras situaciones parecidas que han ocurrido. Sí,
Aún conservo el trabajo después de esto. Quiero formar parte del cambio. Si no, al menos quiero hacer lo correcto. Envió el mensaje y sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Tal vez perdería el trabajo, tal vez se enfrentaría a consecuencias. Pero por primera vez en mucho tiempo, podría mirarse al espejo sin desviar la mirada. Paula, la joven vendedora, también veía el vídeo en su habitación alquilada en una pensión del sur de la ciudad. Siempre había sabido que lo que pasaba en la joyería estaba mal. Había presenciado otras situaciones, aunque ninguna tan explícita como la de hoy. Y siempre se había callado por miedo. Miedo a perder el trabajo. Miedo a ser vista como problemática. Miedo a no poder pagar las facturas, pero las palabras de Javier la tocaron profundamente. Especialmente cuando dijo que algunos valores no son negociables. Cogió un papel y empezó a escribir todo lo que recordaba. Todas las veces que había visto a clientes ser tratados de forma diferente. Todas las orientaciones veladas de Lorena sobre vigilar ciertos perfiles. Todas las pequeñas injusticias que se acumulaban día tras día. Sería su contribución al cambio prometido. Aunque eso tuviera un coste personal. En casa de Lorena, en un piso de 2 habitaciones en el barrio de Retiro, que apenas podría pagar ahora sin trabajo, la exgerente también vio el vídeo, pero su reacción fue diferente. Rabia, humillación, sensación de injusticia. ¿Cómo se atrevía a exponerla así? ¿Cómo se atrevía a transformarla en una villana nacional? Ella solo estaba haciendo su trabajo, solo estaba protegiendo a la empresa. Pero mientras esas justificaciones pasaban por su mente, una parte pequeña e insistente de su conciencia le susurraba verdades incómodas. Ella lo sabía. En el fondo, sabía que no se trataba de proteger a la empresa. Se trataba de poder, de sentirse superior, de validar prejuicios que cargaba desde la infancia sin cuestionarlos nunca. Apagó el ordenador y fue a la cocina. Abrió una botella de vino, se sirvió una copa y luego otra y otra, intentando ahogar la vergüenza que empezaba a agrietar su armadura de negación. Pero la vergüenza, descubrió, sabía nadar. De vuelta en el piso de doña Beatriz, la profesora jubilada se preparaba para dormir. Se puso un camisón sencillo de algodón, se cepilló los dientes, se puso crema en las manos resecas de años de tiza y trabajo. Se miró en el espejo del baño y vio arrugas que contaban historias. Vio ojos que habían sido testigos de injusticias y que, aún así, mantenían la esperanza. Vio a una mujer que había sobrevivido. Sonó el teléfono. Era una antigua alumna, ahora fiscal. «Profesora Beatriz, acabo de ver el vídeo. No sabía que era usted. Estoy conmocionada. ¿Está bien? ¿Necesita algo? ¿Puedo ayudar de alguna forma?» Doña Beatriz sonrió. «Estoy bien, hija. De verdad, fue difícil, no te voy a mentir. Pero también fue importante. A veces necesitamos pasar por situaciones difíciles para exponer lo que necesita ser cambiado. Usted siempre fue tan fuerte, profesora. Me acuerdo de sus clases. Nos enseñaba mucho más que lengua, nos enseñaba dignidad. Intentaba enseñar, hija, intentaba. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Que aprendisteis. Mira dónde estás hoy, defensora de la justicia, eso me llena de orgullo». Cuando colgó, doña Beatriz se acostó y miró al techo. Pensó en todas las batallas que había librado, en las aulas superpobladas, en los alumnos que llegaban con hambre, en las reuniones donde su voz era ignorada por ser mujer, por ser de origen humilde, por no tener los títulos adecuados de las universidades adecuadas. Pensó en su difunto marido, que se había ido demasiado pronto, dejando la responsabilidad de criar a Javier sola sobre sus hombros. Pensó en las noches en las que lloró a escondidas, sin saber si conseguiría pagar las facturas, en los días en los que vendió dulces para complementar el sueldo miserable de profesora, y pensó en Javier, su hijo, su orgullo, el niño que estudiaba bajo la luz de una vela cuando faltaba la luz, que trabajó desde los 14 años para ayudar en casa, que nunca se rindió, nunca se doblegó, nunca perdió la bondad a pesar de las dificultades. Una lágrima recorrió su rostro, no de tristeza, de gratitud,
porque incluso después de todo lo que había pasado aquel día, incluso después de la humillación pública, sabía que algo bueno saldría de ello. Su hijo se encargaría de ello, y tal vez, solo tal vez, alguna otra Beatriz en algún otro rincón de España no tendría que pasar por lo mismo. Cerró los ojos y se durmió. Y por primera vez en muchas noches, sus sueños fueron tranquilos. Fuera, Madrid respiraba. Millones de vidas entrelazándose en una danza caótica de esperanzas y luchas. Y en medio de todo ese caos una pequeña semilla de cambio había sido plantada. Aún era pronto para saber si germinaría, pero al menos, ahora, había suelo fértil y voluntad de regarla. La noche avanzó, y con ella, la promesa de que el mañana podría, tal vez, ser un poco mejor que el hoy. Habían pasado 3 meses desde aquel jueves que había cambiado tantas vidas. La primavera llegaba a Madrid trayendo días más largos y un calor que anunciaba el verano. En la sucursal de la joyería Aura Real en el barrio de Salamanca, los cambios eran visibles no solo en 1900, la estructura, sino en el aire que se respiraba. Había algo diferente en aquel espacio que antes olía solo a perfume francés y privilegio. Ahora había humanidad. Javier caminaba por los pasillos de la tienda sin previo aviso, como había prometido. Era su quinta visita sorpresa en 3 meses. Observaba discretamente las interacciones entre empleados y clientes. Veía a Paula atendiendo a una señora con un vestido sencillo, con la misma sonrisa genuina que ofrecía a una clienta con tacones y bolso de marca. Veía al nuevo gerente, un hombre de 50 años llamado Ricardo, que venía de una sucursal más pequeña de provincias, saludar a todos con respeto, independientemente de cuánto tiempo permanecieran en la tienda. Mateo seguía como guardia de seguridad. Javier había decidido mantenerlo tras una conversación de 2 horas donde el hombre confesó todo. Todas las veces que había presenciado discriminación y se había callado. Todos los momentos en los que había elegido el trabajo por encima de su conciencia. Pero también habló de cómo aquel día lo había transformado. De cómo no conseguía dormir sin pensar en la mirada de doña Beatriz, de cómo había decidido que nunca más sería cómplice silencioso de una injusticia. Javier lo mantuvo no por piedad, sino por creer en las segundas oportunidades para quien genuinamente quería cambiar. Y Mateo lo había demostrado. Se había convertido en el mayor defensor de las nuevas políticas. Había participado activamente en las formaciones. Y lo más importante, había creado un protocolo personal de intervenir educadamente siempre que notara cualquier señal de trato diferenciado basado en la apariencia. La transformación no se limitó a aquella sucursal. Las 53 tiendas de la cadena Aura Real repartidas por España pasaron por la misma reestructuración, formaciones obligatorias que duraban 3 días enteros, no sesiones rápidas, de 2 horas que nadie se tomaba en serio. Consultores especializados que hacían visitas aleatorias haciéndose pasar por clientes comunes. Un canal de denuncias que recibía, investigaba y castigaba las infracciones con transparencia total. En los primeros 2 meses, 17 empleados fueron despedidos por causa justificada tras denuncias comprobadas de discriminación. No eran solo gerentes, eran vendedores, supervisores, incluso un director regional que creía que su posición lo protegía. Javier dejó claro que la jerarquía no era un escudo para el prejuicio. Si alguien faltaba al respeto a otro ser humano, estaba fuera, sin excepciones. La campaña publicitaria lanzada por la empresa causó un impacto nacional. No eran fotos de modelos perfectos en escenarios lujosos, eran imágenes reales de personas reales. Una abuela con su nieta eligiendo un regalo de graduación, una pareja de ancianos celebrando sus bodas de oro, una joven estudiante comprando su primer par de pendientes con el sueldo de las prácticas, y en el centro de todo, la foto de doña Beatriz tomada con su permiso, con la frase que se había convertido en el eslogan de la nueva Aura Real: el respeto no se viste, se lleva por dentro. Las ventas, sorprendentemente, aumentaron. Muchos clientes,
que antes se sentían intimidados por la atmósfera elitista, ahora entraban con confianza. Y curiosamente, incluso algunos clientes más acaudalados aprobaron los cambios. Comentarios como: finalmente una empresa que entiende que el lujo debería tratar de calidad, no de exclusión, empezaron a aparecer. Pero no todo fue fácil. Hubo resistencia. Clientes que se quejaron de que la joyería estaba perdiendo su exclusividad. Empleados que pidieron la baja o dimitieron porque no estaban de acuerdo con las nuevas políticas. Inversores que cuestionaron si todo aquel esfuerzo valdría la pena financieramente. Javier se enfrentó a cada resistencia con firmeza. A los clientes, insatisfechos, les ofreció educadamente la sugerencia de buscar otras joyerías que aún practicaran la exclusión. A los empleados resistentes les deseó suerte en sus próximos trabajos. A los inversores les mostró números que probaban que hacer lo correcto también era bueno para los negocios. Y cuando los números no eran suficientes, recordaba que algunos valores eran innegociables. La historia cobró proporciones que nadie había previsto. Doña Beatriz fue invitada a dar conferencias en universidades, empresas y eventos de educación. Inicialmente reacia, aceptó después de que Javier insistiera en que su voz era importante. En las charlas no hablaba solo de aquel día en la joyería. Hablaba de toda una vida enfrentándose al prejuicio, de ser mujer en una época donde las mujeres tenían menos derechos, de ser profesora en un país que desvalorizaba la educación, de criar a un hijo sola mientras la sociedad juzgaba a las madres solteras. Y hablaba de dignidad, de cómo la dignidad no era algo que otros pudieran quitar, sino algo que uno elegía mantener. Sus palabras llegaban a audiencias de cientos de personas que salían de las conferencias transformadas, muchas con lágrimas en los ojos, todas con algo en lo que pensar. En una de esas conferencias, celebrada en una gran universidad de Madrid, doña Beatriz notó a una mujer sentada en la última fila. Cabello rubio, postura encogida, intentando no ser notada. Era Lorena. Tras la charla, mientras la gente se agolpaba para hacerse fotos y hacer preguntas, Lorena permaneció al fondo. Cuando la multitud finalmente se dispersó, se acercó vacilante. «Profesora Beatriz», comenzó con la voz temblorosa, «no sé si se acuerda de mí». Doña Beatriz la miró con esos ojos serenos que parecían ver a través de las personas. «Me acuerdo, Lorena. ¿Cómo está?» La pregunta, hecha con genuina preocupación, rompió las defensas que Lorena había construido. Las lágrimas empezaron a caer. «Estoy intentándolo. No he conseguido otro trabajo. Nadie quiere contratar a la mujer del vídeo. Mi nombre se ha convertido en sinónimo de prejuicio en Google. He perdido amigos. Mi familia apenas me habla. Yo he arruinado mi vida». Doña Beatriz le indicó que se sentaran en los escalones del auditorio vacío. «Has arruinado la vida que tenías», dijo ella con calma. «Pero eso no significa que no puedas construir una nueva». Lorena se secó las lágrimas. «¿Cómo? ¿Cómo se vuelve de esto? ¿Cómo convenzo a la gente de que he cambiado?» «No convences», respondió doña Beatriz. «Demuestras. El cambio real no ocurre con palabras. Ocurre con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Y principalmente ocurre cuando uno hace el trabajo interno de entender de dónde vienen sus prejuicios». «He estado yendo a terapia», confesó Lorena. «3 veces por semana. Estoy descubriendo cosas sobre mí que no me gustaría saber, sobre cómo me criaron, sobre creencias que absorbí sin cuestionar, y sobre cuánto daño causé sin darme cuenta». «Eso es un comienzo», dijo doña Beatriz, «un buen comienzo. Pero tienes que entender que algunas consecuencias no desaparecen. Vas a cargar con esto. La cuestión es qué haces con ese peso. ¿Dejas que te destruya o lo usas como combustible para ser mejor?» Lorena se miró las manos. «¿Es capaz de perdonarme?» Doña Beatriz se quedó en silencio un largo momento. «Yo ya te perdoné, Lorena. Te perdoné el mismo día, porque guardar rencor solo envenenaría mi corazón, no te castigaría a ti. Pero el perdón no borra las consecuencias, y no significa que confíe en ti.
La confianza se reconstruye con tiempo y pruebas. Lo entiendo, susurró Lorena, y lo siento mucho. De verdad. Miro aquel día y no reconozco a la persona que era. O tal vez sí la reconozco y eso es aún peor. El reconocimiento ya es crecimiento, dijo doña Beatriz, poniendo gentilmente la mano en el hombro de la joven. Mucha gente pasa toda la vida sin admitir nunca que estaba equivocada. Tú lo has admitido. Ahora da el siguiente paso, y el siguiente, y sigue dándolos hasta que la persona que quieres ser sobrescriba a la persona que fuiste. Cuando Lorena salió, doña Beatriz se quedó sentada en los escalones mirando el auditorio vacío. Javier, que esperaba entre bastidores, se acercó. «Eres increíble. Mamá, yo la habría echado. Lo sé, hijo, tienes el corazón de tu padre, justo pero duro. Yo tengo el corazón de profesora. Veo potencial donde otros ven casos perdidos». Javier se sentó a su lado. «¿De verdad crees que puede cambiar?» «Creo que todos pueden cambiar si quieren de verdad. No sé si ella quiere, pero le he dado herramientas. El resto es su responsabilidad». Los meses siguieron pasando. La historia de la joyería Aura Real entró en los casos estudiados en las facultades de administración de empresas, como ejemplo de gestión de crisis, transformada en oportunidad de cambio real. Javier fue invitado a hablar en congresos empresariales. Siempre llevaba el mismo mensaje. El beneficio y la ética no son opuestos, son complementarios, y las empresas que no entienden eso están condenadas a fracasar en la era de la transparencia. Doña Beatriz volvió a su rutina de profesora jubilada, pero ahora con invitaciones ocasionales para dar charlas. Seguía viviendo en el mismo piso de alquiler en Usera. Javier le había ofrecido múltiples veces comprarle un lugar mejor, pero ella se negaba. «Este es mi hogar, hijo. No necesito una mansión. Necesito paz, y paz tengo aquí». Mateo fue ascendido a supervisor de seguridad, responsable de formar a los nuevos empleados. Se convirtió en un referente en protocolos de atención respetuosa. Su historia de transformación, de cómplice silencioso a agente de cambio, se contaba en las formaciones como ejemplo de que nunca es tarde para elegir diferente. Paula asumió el puesto de gerente en otra sucursal. Se llevó consigo las lecciones aprendidas y construyó un equipo donde el respeto era la premisa básica, no un valor diferencial. Mantenía el contacto con doña Beatriz, visitándola cuando podía y agradeciéndole siempre el haber sido testigo de una lección que cambió su vida. Y Lorena. Lorena continuó su camino solitario de reconstrucción. Consiguió un trabajo temporal en una pequeña tienda de bisutería, donde trabajaba sin glamour, sin poder, solo intentando sobrevivir y aprender. Seguía en terapia, seguía enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones, pero también, lentamente, seguía cambiando. Un año después de aquel incidente, la joyería Aura Real organizó un evento. No una inauguración de tienda o el lanzamiento de una colección, un evento de celebración de cultura organizacional. Se invitó a empleados de todas las sucursales y en el centro del escenario, un homenaje. Javier subió al escenario y pidió que su madre se uniera a él. Doña Beatriz, abrumada por la atención, subió los escalones despacio. Javier le cogió la mano. «Hace un año», comenzó él, «mi madre entró en una de nuestras tiendas y fue tratada como una criminal. Fue uno de los peores días de mi vida ver aquello. Pero también fue, en cierto modo, uno de los más importantes, porque expuso una verdad que necesitábamos afrontar. Y nos dio la oportunidad de hacer las cosas de otra manera». Miró a la audiencia de empleados. «Hoy ya no veo una empresa que discrimina, veo una empresa que respeta, una empresa donde cada persona que entra es tratada con la dignidad que merece. Y eso no ha pasado porque yo lo ordenara. Ha pasado porque cada uno de ustedes ha elegido hacer las cosas de otra manera. Ha elegido cuestionar sus prejuicios. Ha elegido tratar a las personas como personas». Doña Beatriz cogió el micrófono. Su voz, aunque suave, llenó el auditorio. «Yo no quería ser símbolo de nada. Solo quería comprar un regalo. Pero la vida nos pone en situaciones que no elegimos para enseñarnos lecciones
que necesitamos aprender. Aquel día me enseñó que la lucha contra el prejuicio no ha terminado, continúa. Cada día, en cada interacción. Pero también me enseñó que el cambio es posible, cuando hay voluntad, cuando hay coraje y cuando hay amor. Miró a Javier. Mi hijo transformó el dolor en propósito. Ustedes han transformado una cultura tóxica en una cultura de respeto. Y juntos hemos demostrado que una empresa puede ser rentable y ética, exitosa y humana, poderosa y amable. La ovación fue ensordecedora. Las lágrimas corrían por los rostros de personas que entendían el peso de aquellas palabras, porque muchos allí también habían sido víctimas del prejuicio en algún momento. También habían sido juzgados por la apariencia. También habían cargado con el dolor de no ser vistos como seres humanos plenos. Aquella noche, Javier y doña Beatriz cenaron juntos en un restaurante sencillo cerca de su piso. Nada sofisticado, solo buena comida y mejor conversación. ¿Eres feliz, mamá?, preguntó Javier. Estoy en paz, hijo, que es mejor que la felicidad. La felicidad va y viene, la paz se queda. Me quedo pensando en qué habría pasado si no hubiera comprado aquella empresa, si no hubieras aceptado hacer aquella prueba. Doña Beatriz sonrió. La vida no funciona con el sí, funciona con lo que es. Y lo que es ahora es que algo ha cambiado, no solo en tu empresa, sino en las personas que han visto esta historia, en las conversaciones que ha generado, en las reflexiones que ha provocado. ¿Crees que el país va a cambiar?, preguntó Javier. ¿De verdad? Doña Beatriz miró por la ventana del restaurante, viendo Madrid latir fuera. El país cambia cada día, hijo, a veces para mejor, a veces para peor, pero historias como la nuestra plantan semillas, y las semillas germinan. Tal vez no veamos el bosque completo, pero alguien lo verá, y eso ya vale la pena. Los meses se convirtieron en años. La historia de la joyería Aura Real acabó saliendo de las tendencias. Otras noticias ocuparon su lugar, otros escándalos, otras indignaciones, pero el impacto permaneció. En leyes empresariales que empezaron a exigir políticas contra la discriminación, en formaciones que se volvieron obligatorias en el sector del comercio, en personas que, al entrar en una tienda, recordaban aquella historia y trataban a los empleados con respeto, y en empleados que, al ver a clientes de apariencia sencilla, recordaban aquella historia y ofrecían el mismo trato que darían a cualquiera. Doña Beatriz siguió viviendo su vida sencilla, dando clases voluntarias de alfabetización, visitando a antiguas alumnas, cuidando su pequeño jardín en la terraza, y ocasionalmente, cuando la invitaban, compartiendo su historia para que otros aprendieran lo que ella tardó toda una vida en entender, que el respeto no es un favor, es un derecho, y la dignidad no se negocia. Javier siguió dirigiendo la empresa con la misma filosofía. Creció, abrió nuevas sucursales, se expandió a otros países, pero nunca abandonó los principios que había establecido aquel día difícil cuando vio a su madre ser humillada. Y siempre, en cada decisión importante, se preguntaba a sí mismo, ¿qué haría mi madre? ¿Qué sería más humano? Y la joyería Aura Real se convirtió en algo más que una empresa de lujo. Se convirtió en un ejemplo, imperfecto, porque nada humano es perfecto, pero real, de que el cambio es posible, de que el beneficio y la ética pueden coexistir, de que tratar a las personas con dignidad no es debilidad, es fuerza. La verdadera joya, todos acabaron entendiéndolo, nunca estuvo en los escaparates, estaba en el respeto mutuo, en la humanidad compartida, en la elección diaria de ver al otro como un igual, independientemente de su ropa, su acento, su edad o su cuenta bancaria. Y esa joya, al contrario que el oro y los diamantes, solo aumentaba de valor cuanto más se compartía. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Beatriz y Javier haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de dignidad, transformación y respeto, dadle a me gusta, suscribíos al canal
Y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue la valentía de doña Beatriz ante la humillación? ¿La determinación de Javier por hacer lo correcto? ¿O tal vez la posibilidad de redención que todos llevamos dentro? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Porque al final, todos formamos parte de la misma humanidad, todos merecedores del mismo respeto. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que os hará sentir, pensar y tal vez cambiar un poquito la forma en que veis el mundo.